Muy buenas noches, bendiciones para todos en el Señor. ¿Cómo están, mis amados hermanos? Gracias, muchas gracias por asistir esta noche a la primera jornada con los padres. Para nosotros es muy importante la presencia de cada uno de ustedes acá porque esto nos dice el compromiso para este llamado, este trabajo que juntos tenemos como padres en levantar hijos para Dios. Entonces yo quiero empezar que juntos hagamos una oración y luego vamos a desarrollar el programa que tenemos planeado para hoy. Padre, te agradecemos y yo te doy gracias, gracias por cada padre, madre que está aquí en esta noche. Gracias porque tú mismo eres el que nos motivas en el Espíritu. Tú nos has entregado una tarea, nos has dado un llamado, el llamado de eternidad, el llamado de levantar una generación para ti. Señor, cuando vemos cómo el mundo acaba con los jóvenes, con los niños, nosotros respondemos a tu llamado, Señor. Y no lo hacemos simplemente por el peligro que hay allá afuera. Lo hacemos por sobre todas las cosas, porque tú lo demandas de nosotros. Señor, y no hay nada mejor que obedecer a tus mandamientos. No hay nada mejor que ponernos de acuerdo en la tarea que tú nos has dado. Tú bendecirás todo ese trabajo. Tú bendecirás todo ese propósito, Señor, si es que nosotros, Señor, seguimos diligentemente tu palabra, Señor. Así que aquí estamos, Padre, dependiendo completamente de ti, pero también diciéndote, aquí estamos, Señor. Nos disponemos. En el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo y que sea una jornada, un entrenamiento de gloria, de bendición, Señor Dios, de edificación, Padre, para tu gloria, para que tú ganes, para que tu reino sea entonces manifestado en medio nuestro. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno, qué alegría tenerles acá, qué emoción saber que aquí están los papás, los hombres, los instrumentos de Dios para ver las maravillas del Señor en sus hogares, en sus familias, en sus matrimonios y por ende en sus hijos. Por el tiempo, hermanos, yo quiero que estuve orando al Señor, pidiéndole dirección por todo esto y creo que el Salmo 78, quiero dejar algunas cosas importantes allí, algunos puntos básicos, elementales, que tienen que ver con el propósito de esta reunión, ¿no? El Salmo 78, si podemos verlo en la pantalla, lo ponemos. Salmo 78 dice la palabra, lo que oímos y aprendimos, lo que nos contaron nuestros padres, no lo ocultaremos a nuestros hijos. Lo contaremos a la siguiente generación. Está hablando, es que esta transmisión o este conocimiento o esta instrucción hay que pasarla, hay que transmitirla. No podemos quedarnos en nosotros mismos como padres, sino que tenemos que transmitirla. Lo contaremos a la siguiente generación. ¿Qué vamos a contar? Las glorias del Señor y su poder y las maravillas que realizó. Pues Él hizo un pacto con Jacob y dio una instrucción a Israel. Él mandó a nuestros padres que lo comunicaran a sus hijos. Dios le dio instrucción a los padres para que las transmitieran a sus hijos y las comunicaran a sus hijos. Para que lo supiera la generación venidera, los hijos que habían de nacer, y se lo confiaran a sus hijos. Y aquí hay tres aspectos que quiero solamente tocar en esta noche por el tiempo, vamos a ser breve. Tres aspectos. Número uno, ¿cuál es la instrucción que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, a su iglesia, a nosotros como padres? Tres aspectos. Y se las confiaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su esperanza. Número uno, los padres somos llamados a enseñarle a los hijos a que pongan su confianza en Dios.
para que pongan su confianza y su esperanza en Dios. Número 2, para que no olviden las hazañas, las maravillas y las proezas de nuestro Dios. Y en tercer lugar, para que cumplieran sus mandamientos. Si usted lee este salmo y medita en su casa con este salmo, hermano, es precioso. ¿Por qué? Porque comienza con una comisión de pasar las verdades divinas que han sido atesoradas en nuestros corazones, que las pasemos a la siguiente generación. Y como dije, por un triple y por 3 propósitos bien definidos. Número 1, que pongan su esperanza en Él, que no olviden a Dios y todo su poder para operar e intervenir en cualquier circunstancia de la vida, y finalmente que lo sigan al Señor, cumpliendo sus mandamientos. Hermanos, si vemos este salmo, aquí podemos ver tantas cosas que el salmista nos explica, la importancia de las nuevas generaciones. Papitos que me están escuchando y que están aquí en esta noche, y yo doy gloria a Dios por cada una de sus vidas, por la diligencia que han tenido de estar acá. Pero hermanos, tenemos en nuestras manos una responsabilidad gloriosa, delegada de parte de Dios para cada uno de nosotros como padres, ¿verdad? De explicarles a las nuevas generaciones la intervención divina. Y esto tiene que ser algo práctico, hermanos. No es que es teoría, tiene que ser práctico. ¿Cómo podemos transmitir las bondades de Dios? ¿Cómo podemos transmitir que nuestros hijos conozcan a Dios? Sencillo. Nosotros tenemos que ser una parábola viviente para ellos. Nosotros tenemos que convertirnos como padres ejemplos para ellos. Porque no tiene sentido que usted hable y se agote la saliva hablando, pero si usted no es un ejemplo para ellos. Entonces, no sé si mi esposa quiere decir algo. Sí, quiero decir mucho. Sobre este tema, hermanos, hay muchísima tela que cortar aquí en la palabra. Y realmente desde el Génesis ya vemos, hermanos, como Dios está interesado realmente en edificar a nuestras generaciones, en formar a nuestras generaciones, en los propósitos y en el destino que Dios tiene para cada uno de ellos. Y ya usted puede verlos desde el Génesis. Ya en el Génesis usted empieza a ver, hermanos, cómo Dios está tratando con los hombres a los cuales Dios llamó y con sus generaciones, de modo que Él se hace conocer como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob, el Dios de las generaciones. Eso lo podemos ver a la luz de la palabra, ¿verdad? Y así continúa usted leyendo la palabra desde el inicio, y usted va a ver cómo mandamiento tras mandamiento el Señor está exhortando a los padres, a las cabezas de hogar y también a sus ayudas idóneas para que ellos sean quienes puedan sembrar esa semilla en el corazón de los hijos. Y sí, como aquí dice, hermano, lo primero que nosotros tenemos que poner son los fundamentos de Dios en lo que tiene que ver, hermanos, con lo que Dios nos demanda a nosotros como padres. Y sí, dice, por ejemplo, en Deuteronomio 6, dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es lo primerito. La palabra tiene que estar en el corazón de los hombres, en el corazón de los padres. Porque entonces, de otra manera... Eso significa que los padres están llamados a transmitir experiencias vivas. Así es. Experiencias diarias. Claro. No teorías, sino que experiencias del diario vivir para sus hijos. Claro, porque si la palabra de Dios, y nosotros lo dijimos ya en una reunión que tuvimos, si la palabra de Dios no está en el corazón de los padres, hermanos, ustedes no pueden hacer una labor eficaz en el corazón de los hijos. Y ciertamente, hermanos, que somos llamados a primero atesorar esa palabra, que esa palabra sea en nosotros el todo. Que en nosotros primero sea convicción, que nosotros creamos primero las verdades de Dios y las pongamos por obra. Luego podremos nosotros ir sembrando en el corazón de nuestros hijos esa preciosa semilla, que no es otra cosa, hermanos, que las riquezas de Dios para nuestras vidas, su palabra preciosa. Y a lo largo, hermanos, de las Escrituras, como dije, hermanos, usted va a encontrarse cómo Dios exhorta a los padres, cómo Dios anima a los padres. De modo que el apóstol Pablo incluso escribe en la carta de Tito, le dice que las mujeres ancianas, las mujeres que son espiritualmente maduras, no necesariamente en edad maduras, sino también, hermanos, mujeres de carácter,
Mujeres que tengan, hermanos, verdaderamente una relación firme y estable con el Señor. Estas mujeres ancianas deberían enseñar a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de sus casas, que ellas puedan instruir a sus hijos, que sean mujeres que, hermanos, empoderen a sus generaciones para que cumplan su destino. Hay, hermanos, una serie de exhortaciones, mandamientos, hermanos, que se nos da exclusivamente a nosotros los padres. Es verdad que la Escuela Jalel, hermanos, se ha propuesto formar a jóvenes no solamente musicalmente hablando, sino también, hermanos, que en carácter, ¿verdad? En que ellos puedan verdaderamente manifestar la gloria, manifestar la vida de Jesús, como lo hemos visto, ¿verdad? Que a través de nuestras vidas podamos, hermanos, expresar a Cristo. Ese debe ser el objetivo número 1. Yo sé que el mundo quiere que sus hijos brillen, técnicamente hablando, musicalmente hablando, pero nosotros, hermanos, queremos que nuestros hijos brillen o dejen brillar a Jesús a través de sus vidas. Ese es el objetivo. Aquí no se persigue otra cosa. Todo lo que hacemos, recuerda, es para la gloria de Dios. Y si nosotros, hermanos, hacemos esta labor en el corazón de nuestros hijos, permitiéndole, por supuesto, nosotros hacemos nuestra parte, somos sembradores. El Espíritu Santo se encarga, hermanos, de pincelar esta palabra en el corazón y de hacerla germinar, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, vamos a ver cómo, hermanos, la vida de Jesús va a brillar a través del carácter de nuestros hijos y cómo ellos van a, en segunda instancia, van a ser musicalmente, hermanos, gente de verdad exitosa, gente exitosa, gente, hermanos, que no será mediocre, porque el que lo es, hermano, en carácter, maduro, el que deja brillar a Jesucristo a través de su vida, hermanos, musicalmente hablando, técnicamente hablando, hermanos, va a ser brillante también. Pero lo primero, usted no puede cambiar los factores o solamente enfocarse a que mis hijos brillen musicalmente. Y lo más importante, que es la formación, hermanos, del carácter, ¿a dónde queda? Entonces, es allí, hermanos, donde nosotros debemos enfocarnos. Y yo al final, hermanos, le voy a dar una palabra que el Señor puso en mi corazón y solamente se la voy a leer, pero permitamos que continúe con el desarrollo de lo que Él tiene para poder avanzar en esto. Mire, ¿cómo podemos pasar una historia o cómo podemos enseñar a nuestros hijos? Es transmitiéndole una historia viva. En el diario vivir, en el diario caminar, en las circunstancias que se dan cotidianamente, es donde podemos hablarles de cómo Dios interviene, cómo Dios opera, cómo Dios se manifiesta. Es así como se trabaja en el carácter, en el desarrollo y la formación, en todos los aspectos de nuestros hijos. Entonces, no solamente dándoles órdenes, instrucciones y obligándolos, forzándolos, no, en el diario vivir, en el diario caminar, hablarles de cómo el Señor interviene en cada aspecto, en cada área de nuestras vidas. Entonces, eso es muy importante, hermano, que aprendamos a manejar estas áreas. Porque a veces pensamos que trayendo a la iglesia o poniendo en la escuela Jalel ya el niño va, no. El niño va a ser transformado, es un trabajo en conjunto de ustedes como padres en el hogar, en la casa, y la iglesia haciendo su aporte también, su parte, ¿no? Entonces, es un trabajo cotidiano, hermanos queridos. Así es. Usted tiene que aprovechar cada circunstancia, cada oportunidad, cada momento que se da en su casa. Ahí es donde usted tiene que trabajar y ir formando la vida de Dios, la vida de Cristo en el corazón de sus hijos. Aquí hay muchas personas que de repente, hermanos, no han recibido muchas de estas enseñanzas que tienen relación con la formación de nuestros hijos. Y por causa de estas personas es necesario recordar, hermanos, que la labor de enseñar y de instruir y de formar a Cristo, el carácter de Cristo en la vida de nuestros hijos, hermanos, es de los padres. No es ni de los pastores, no es ni de los maestros de escuela dominical, es de los padres. Nosotros aquí en la iglesia estamos para consolidar, para reforzar, para apoyar lo que ya ustedes están haciendo en casa. Porque, hermanos, si ustedes que lo tienen todos los días no hacen un trabajo en casa, hermanos, imagínense para las personas que lo tienen unas cuantas horas en la semana, ¿usted cree que va a dar el fruto deseado y esperado? No, entonces se requiere, hermanos, que sean los padres quienes asuman esta responsabilidad y no deleguen a la iglesia el trabajo que les compete a ustedes. Porque si usted ve a la luz de la palabra, es a los padres los mandamientos. Es a los padres a quienes se exhorta a formar a Cristo. Es a los padres a quienes se exhorta a enseñar la palabra. Es a los padres. Ellos son responsables o para su fracaso o para su éxito. Los padres son los responsables y hay muchos padres, hermanos, que están preparando a los hijos para el fracaso. Y no, hermanos, no debemos permanecer impávidos ante tal realidad.
Porque, hermanos, nosotros tenemos la gran oportunidad de ser nosotros los sembradores en la vida de nuestros hijos. Si usted no siembra, otros van a sembrar. Y no espere que sea la mejor semilla, no espere que sea la mejor semilla. Entonces, es una responsabilidad suya. No es de la iglesia está para, como dije, consolidar lo que usted hace en casa. Ese es el llamado que Dios le hace a usted como padre y como único responsable de la vida de su hijo. Entonces, yo creo que los padres somos llamados a mostrar y enseñar la fidelidad de Dios para los hijos, enseñarles la confianza de Dios en sus hijos y enseñarles a que ellos puedan caminar en los mandatos de Dios. Son tres aspectos que el salmista recalca y resalta en este salmo. Salmo 78, se lo dejo para que usted lo medite en su casa, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que convertirnos en el mejor ejemplo y en el mejor referente para Así ellos. es, nosotros los padres. Esto es de una vivencia diaria, como dije, ¿verdad? Si nosotros queremos, hermanos, escúcheme esto, si nosotros queremos que nuestros hijos tengan fe, ¿cómo podemos desarrollar fe en ellos si nosotros no la tenemos? Entonces yo tengo que comenzar desarrollando esa fe que Cristo ha puesto en mí, desarrollándola en nosotros como padres, para que ellos puedan ver a través del ejemplo, nuestro testimonio de fe, de que ellos también comiencen a caminar en la fe. ¿Cómo yo les puedo enseñar a ellos cualquier otra cualidad de carácter? Pero yo tengo que comenzar por mí. Y hermano, el ejemplo va a impactar la vida de nuestros hijos. El ejemplo va a marcar la vida de nuestros hijos. El ejemplo y el testimonio vivo, hermanos, porque tenemos que ser intencionales en esto. El testimonio de nosotros es el que marca, porque yo siempre recalco esto, los chicos, los niños, los jóvenes aprenden a través de la visualización. Y cuando ellos están viendo cosas productivas, cosas edificantes en la casa, en todos los aspectos, hermano, ellos van aprendiendo sin necesidad que usted los force. Porque ellos van a aprender, ellos van a ver. En la forma como el esposo trata a la esposa, ellos van a verlo. La forma como usted habla, ellos lo van a escuchar. La forma como usted se dirige a los demás, ellos lo están viendo. Los mejores testigos son sus hijos. Así es. Ellos son los que están viendo y con su ejemplo están aprendiendo, hermano. Sin necesidad de que usted les diga, oye, no mientas. Si usted no miente, hermano, ellos van a aprender a no mentir. Es por el testimonio, hermanos. Y es lo que el Señor en Deuteronomio capítulo 6 explica, hermano. Que Como esté dijo la mi palabra esposa, en el corazón. estas palabras, Debe estar en el corazón. mis palabras, la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. Y entonces, cuando está en el corazón, eso va a fluir. Va a fluir. En una vida de testimonio. Va a fluir. Pero si no está, ahí sin está forzarlo. ahí está la cosa grave, ¿no? Cuando esa palabra no está en nuestro corazón, entonces imagínense, pretender hacer una obra sin eso es imposible. No hay garantía. Las palabras no son garantía, pero los testimonios sí son evidencias. Sí, eso es Yo verdad. puedo llenarme de palabras y decirle, mi hijo esto, mi hijo lo acá, mi hijo lo allá, pero Claro. el testimonio va a Y a lo marcar. mejor en algún momento vamos a fallar como papás, eso es indiscutible. En algún momento vamos de repente a tener un comportamiento inusual que no es conforme a la palabra. Pero ahí es donde también se requiere decir, perdóname, o sea, me equivoqué y perdóname porque necesito que tú seas restaurado en tu alma, porque, bueno, produje heridas, produje dolor. Entonces, mire, que no pretendemos ser perfectos en casa, pero sí pretendemos ser obedientes a la palabra. ¿Sí? Entonces, pudimos haber fallado como papás y pudimos habernos equivocado en ese día, pero hermanos, lo más digno y loable que realmente va a marcar la vida de nuestros hijos es que nos vean humillándonos y diciéndonos, perdóname, nos equivocamos o me equivoqué. Y eso, hermanos, o sea, no estamos hablando de perfección, porque en algún momento nos vamos a equivocar, en algún momento vamos a fallar, porque el que diga que no comete pecado le hace a Dios mentiroso. Entonces nadie puede decir que puede lanzar la piedra, porque todos en alguna manera vamos a fallar, nos vamos a equivocar. Entonces, pero es ahí donde se requiere decir, ¿sabe qué? Fallé, perdóname. Y como dice la palabra, no sé si 70 veces
70 veces 7 tenemos que perdonar, pues hermanos, vamos a perdonarnos y vamos a estar siendo un referente para nuestros hijos en cuanto a humillarnos y reconocer que ciertamente en estas fuerzas de repente por apoyarnos en nuestras fuerzas nos equivocamos, ¿verdad? Pero ahí es donde se requiere, hermanos, la humildad. Y nuestros hijos van a ver si somos humildes o somos orgullosos. Y de esa manera les vamos a enseñar a través de nuestra vida de testimonio. Amén. Entonces, miren, los testimonios se evidencian, los testimonios se notan, los testimonios se expresan, los testimonios se marca el corazón de nuestros hijos. Créalo, se lo digo por experiencia. Los testimonios van a marcar a nuestros hijos. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Qué estamos expresando? ¿Qué evidencia estamos dando? ¿Qué estamos transmitiendo? Ellos están siendo formados. Y es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando manejamos crisis, cuando manejamos problemas, circunstancias, crisis, enfrentamos retos, hermanos, si los tratamos a la luz de Dios, llenos de gracia y verdad, nuestros hijos van a aprender también, van a ver eso y van a aprender. Yo me recuerdo cuando Diego tenía 12 años, 13 años, ya quería hacer travesura porque él siempre le gustó la electrónica, la tecnología y armaba aparatos y desbarataba los rayos, me los desbarataba toditos. Y entonces ya vimos nosotros que tenía la inclinación por la tecnología, por la ciencia, la tecnología. Entonces nosotros hicimos el trabajo de que, como padres, de que él pueda canalizar esas cosas, esos anhelos, esos deseos. Y lo primero que hicimos fue comprar un equipo de sonido, compramos una guitarra, porque veíamos en él un potencial. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser intencionales en saber manejar y canalizar lo que nuestros hijos anhelan y desean, y más que todo, que ellos cumplan el propósito de Dios en esta tierra. ¿Okay? Entonces, es muy importante, hermanos. No podemos obligar a nuestros hijos a creer si nosotros como padres no tenemos la responsabilidad de dar testimonio de Dios para ellos. Entonces, ¿cómo damos testimonios? Como dije en el diario Vivir, con historias vivas, con historias reales, no inventadas, de lo que somos en Dios, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos trata, cómo Dios nos perfecciona, cómo Dios quiere trabajar en nuestras vidas, cómo Él desea que nosotros seamos para la gloria de su nombre. Y nuestros hijos son igual. Entonces, cuando usted va creciendo y madurando en la vida cristiana, sus hijos también van a hacerlo. Porque no tiene sentido que usted crezca espiritualmente, moralmente, en cualquier área de su vida, si sus hijos no lo están. No, el crecimiento es integral, porque así trabaja Dios, porque para Dios es importante el hogar, el matrimonio y la familia. Entonces, si ustedes como pareja, como matrimonio crecen, maduran, desarrollan muchas cualidades de carácter, entonces los hijos también, por ende, van a crecer. Entonces, creo que estamos viendo esto que es importante. Les animo para que ustedes estudien, mediten en la casa este Salmo 78, que Dios nos está llamando a hacer historias vivas para nuestros hijos, pero con la intervención de Dios en sus corazones. Y yo quiero dejar un salmo, mis amados, porque tengo entendido, ya estamos para concluir esta enseñanza, que queda en el Salmo 126. Este texto que quiero compartir está en el Salmo 126. Y yo creo que, si bien es cierto, esto tuvo su aplicación en los días en que Israel, tiempo de los jueces, más o menos, Israel vivía cautivo y oprimido por las naciones vecinas. Y este pueblo, hermanos, tuvo que vivir circunstancias extremadamente difíciles para poder lograr y alcanzar sus propósitos de vida, en ese caso como nación. Pero aquí, hermanos, yo quiero aplicar esto a lo que nosotros nos compete como padres. Y dice así este salmo. Yo quisiera leerlos desde el 1 porque es muy pequeño. Y luego al final, hermanos, está la enseñanza de lo que queremos dejar en el corazón de ustedes. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa
y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis. Dice, haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Y el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Este trabajo que nos compete a nosotros como padres no es nada fácil. Es un trabajo de resistencia primeramente, de perseverancia. Esto no es de tomarlo hoy y dejarlo mañana. No, es un trabajo de perseverancia. Es un trabajo donde usted tiene que ser extremadamente disciplinado. Y si usted, hermano, siembra de esta manera, con lágrimas, con sacrificio, con entrega, con dedicación, hermanos, dejando muchas veces tiempos de diversión, tiempos de salir, de compartir, hermanos, sepa que al final de esta siembra, de este trabajo que usted haga, usted va a cosechar un rico y dulce fruto que va a traer gozo y alegría a su alma. No es nada fácil. Yo siempre pongo este ejemplo, yo lo pongo allá arriba. Aquí casi nunca lo he puesto como ejemplo, pero él, desde que ellos tuvieron uso de razón, él empezó a sembrar en la vida de ellos, en la vida de Diego y en la vida de Tali. Él fue tan perseverante, pero tan perseverante desde que ellos salieron de la escuela, de la casa a la escuela. Yo lo veía todas las mañanas, cómo él se sentaba con ellos en la mesa y les compartía, aunque sea un salmo, un proverbio, aunque sea estaba compartiendo algo de la palabra, y aparte, pues con su ejemplo, por supuesto, es un hombre bien pacífico. Es un hombre de Dios de verdad. Y yo pude ver eso y no me lo va a creer, Tali trabajaba en unción y él se sentaba con ella, le daba el desayuno y compartía la palabra con ella, hasta que se casó. Y yo podría decir que igual con Diego, porque él estuvo en la universidad y los dos desayunaban juntos. Entonces, mis amados, mire, fue un trabajo de perseverancia, desde que empezaron nuestros niños a tener uso de razón hasta que ya pudieron caminar por sí solos. Hermanos, fue tan perseverante y tan paciente, hermanos, tan sacrificado, porque no es nada fácil, pero al final él está comiendo de ese fruto que sembró. Él está cosechando con regocijo. Lo que un día sembró con lágrimas, hoy él está comiendo de ese fruto. Entonces siempre la gloria va a ser del Señor. La gloria siempre es de Cristo, porque su palabra, hermanos, es tan eficaz que cuando usted la siembra en fe, esa palabra va a germinar y va a dar un rico fruto. Así que no es perfecto, no es perfecta Tali, no somos perfectos, pero una cosa sí sabemos, hermano, que la vida de Jesús está dentro de nosotros y es eso lo que queremos evidenciar cada día en nuestras vidas. Unos en una forma, otros en otro, a lo mejor unos son más fuertes en una área, otros en otro, pero todos queremos reflejar y evidenciar la vida de Jesús. Así que, mis amados, vamos adelante con sacrificio, perseverando, porque al final nos espera un fruto deleitoso. Y no tendremos que llorar como muchos han llorado. Amén, mis amados. Amén. Que Dios les bendiga. Mi esposa se adelantó a lo que yo iba a hacer hoy día, pero yo quería llamar al pastor Diego por acá, por favor, que venga. Amén, gloria a Jesús. Y yo he hecho énfasis en las vivencias. Y algo que comparte mi esposa, esta es nuestra vivencia. Muchas personas nos han dicho, ay, pastor, yo quisiera tener un hijo. A mi esposa le han dicho, yo quisiera tener un hijo como el suyo. Pero sí se puede. Y siempre yo contesto así. No es suficiente con querer, hay que trabajar. Porque el agricultor, para participar del fruto, debe trabajar primero. De otra manera no puede participar. Sí. Amén. Y hoy estamos contentos con este joven que Dios lo llamó al ministerio, a Tali también. Y estamos muy contentos, estamos comiendo los frutos de lo que sembramos. Amén, amén. Así que la gloria sea para el Señor. Siempre la gloria será de Cristo. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga y les animo. Sí se puede formar hijos para Dios en estos tiempos. Gracias a los pastores, preciosa palabra.
que nos han compartido y ese es nuestro llamado, formar hijos para Dios. Y necesitamos aprender algo muy fundamental para cumplir este llamado. Y básicamente es esto. Nosotros cuando nos hicimos creyentes, creo que la mayoría de los que estamos aquí, a la mayoría nos ha pasado esto. Nuestro cristianismo o el evangelio que seguíamos era ese basado en nuestras fuerzas, basado en lo que yo podía hacer, mas no en lo que Cristo ya hizo en la cruz y que iba ahora a reflejarse en mí. Entonces nosotros decíamos, bueno, hoy día no me levanté a orar, pero mañana sí, seguro que sí, mañana sí, pero así, por esta que mañana sí me levanto. Al siguiente día nos levantábamos, poníamos la alarma a las 6 en punto, 10 minutitos más, 7 de la mañana nos levantábamos y la culpa. Ay, ahora sí no oré, así era yo. Ay, ahora sí no oré, me va a ir mal, todo el día me va a ir mal porque hoy día no oré, porque hoy día no leí la Biblia, hoy día me va a ir mal, hoy día sí que me va a ir. Perdóname, Señor, pero mañana sí me levanto. ¿Verdad que mañana sí me levanto? Mañana sí, de seguro, mañana no fallo. Y otra vez. Y ese círculo todos los días. Y así con el pecado, igual, ¿no? Hoy día me enojaba por algo y decía, no, ya mañana no voy a hacerlo. Y mañana decía, las palabrotas que no dije ayer, mañana las decía. Y era peor, y era peor. Y uno se sentía tan esclavo. Y uno decía, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué vida es esta la que yo estoy teniendo? Pero el Señor en su gracia nos compartió, nos ha revelado el verdadero evangelio. Este evangelio en donde ya no somos nosotros. Todo ha sido hecho y se trata de Cristo en nosotros. Cristo es quien hace la obra en nosotros. Cristo es ahora el que madruga. Cristo es ahora el paciente. Cristo es ahora en mí. Y es esto lo que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos. Nada de lo que los pastores hablaron se va a lograr en nuestro yo. Porque esto solo lo da fruto Cristo, Dios, el Espíritu. Y algo que es la tarea que yo quiero dejarle a usted, papito. Usted no puede enseñar identidad a sus hijos si usted no sabe cuál es su identidad. Usted necesita saber quién es usted para que pueda enseñarles a sus hijos. Porque nuestra generación no va a ser esa generación que va a crecer basado en el yo, porque ya se nos ha revelado la verdad. Nuestros hijos van a ser hijos que van a crecer en ese Cristo en ellos. Es el verdadero evangelio, es el evangelio de la verdadera libertad. Ya no tenemos el antiguo y necesitamos trabajar en eso. Por eso su tarea va a ser conocer cuál es su identidad, para que usted pueda enseñarle a su hijo ahora cómo él va a vivir este evangelio, cómo va a lograr los cambios que estamos queriendo hacerlos. Queremos educar a nuestros hijos, queremos enseñarles a nuestros hijos, pero si los queremos hacer en nuestras fuerzas, no vamos a ver los frutos. Nos vamos a cansar, vamos a estar esclavizándonos, volviendo a los rudimentos antiguos y no vamos a ver el cambio. Por eso, usted necesita enseñarle a su hijo quién es él, enseñarle que ha muerto al pecado, que ya no sirve al pecado, que él ahora pertenece a Cristo y él vive para agradarle a Cristo. Primerito, eso es lo que él necesita entender y en base a eso usted le va a corregir. Es muy diferente a decirle, eres desobediente, ya no hagas eso, a decirle, tú eres obediente. Cristo
te hizo obediente y tú puedes obedecer. Y ya no le permitimos que el niño, un mal comportamiento en el niño. Por ejemplo, hoy día su niño, vamos a decir, le grita a usted. Yo he visto normalmente que el niño hace eso y el papá no dice nada y lo pasa por alto. O si no le dice, no me grites, y se ponen a discutir ahí los dos. Pero ¿cuál es la manera suya de responder? A ver, ese niño que irrespeta a los papás ya murió con Cristo. Ese pecado de rebeldía, de gritería, ya no te domina. Tú ya no obedeces a eso. ¿Quién eres tú? Tú eres un niño que honra. Tú eres un niño que obedece. Ese eres tú. Usted le enseña eso al niño. Obviamente el poder de Cristo va a revelarse ahí y usted va a ver el cambio. Porque ahí es cuando se revela en el poder. Cuando nosotros permitimos, somos el canal para que el poder de Dios fluya. Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Cuál es nuestro llamado? Ser hechos conforme a la imagen del Hijo, de Cristo. Y eso le va a enseñar usted a su hijo. No ha sido llamado para ser el mejor en su profesión. No ha sido llamado para servir en algún ministerio en la iglesia. No ha sido llamado para esas áreas, sino tiene un único llamado: ser conforme a la imagen del Hijo. Si usted le enseña eso a él y cada día usted, cada cosa que usted hace está orientada hacia eso, usted va a ver frutos, porque está cumpliendo el llamado para el cual Dios nos llamó. Y eso necesita entender su hijo. Cada día, tú no estás estudiando para ser el mejor arquitecto, tú no estás estudiando para eso, sino tú tienes el llamado de ser como Cristo. Entonces, su niño va a aprender eso, imagínense, a los 4, 5 años, o digamos 10 años, algo que usted quizás lo aprendió recién a los 30, a los 40, a los 50. Su hijo ya va a aprender eso desde pequeño. Obviamente está creando una generación para él, una generación poderosa, líderes para nuestra nación. Esos son niños que van a gobernar nuestra nación cuando ya sean pues adultos. Eso es lo que queremos, pero una generación poderosa se forma desde pequeños. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Nosotros les vamos a enviar un link a sus WhatsApp. En este link contiene algunas prédicas que le van a hablar de justamente esto, muertos al pecado, todo lo que implica nuestra identidad, que es justificación, todo esto. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Esto no tiene tiempo. El tiempo lo pone usted, porque no es una carrera, no estamos en una carrera. Usted va a escuchar la misma prédica, escúchelo 3, 4 veces y va a ir tomando apuntes. De ahí lo que usted considera que su niño a esa edad puede entender. Entonces usted no va a notar términos quizás como justificación. Tú ya eres regenerado, eres justificado, eres redimido y no te vas a portar así. Y él va a quedarse así. No, ¿verdad? Entonces usted va a hablarle en un lenguaje
que él entienda. Entonces va a coger cosas que de acuerdo a la edad de su niño, usted dice, esto yo puedo decirle a él, esto él ahora me puede entender, entonces voy a anotar. Usted anota, mira la cantidad que asimismo considera que usted puede enseñarle, a lo mejor en una media hora, en una hora, no sé cuánto tiempo usted dedica para estudiar con sus niños, y ahí usted le va a explicar. De igual manera, ¿con qué conciencia lo va a hacer usted? Que es Cristo en usted. Cristo, el Espíritu Santo mismo es el que va a dar el entendimiento, tanto a usted como a hablar a sus hijos, y es el mismo Espíritu Santo que va a dar el entendimiento en ellos. Entonces, bajo esa dirección, siendo conscientes de que la obra la hace Cristo, usted le va a ir enseñando cada día, y ahora sí a practicar. Entonces usted le enseñó, eres muerto al pecado todo el día, se porta mal, no, ya eres muerto, ¿qué? ¿Y ese muerto qué hace aquí? Pues si el muerto no hace nada. Entonces le va a usted indicando, y permita que sus niños hagan preguntas, porque cuando ellos hacen preguntas, eso permite a usted evaluar cuánto él está entendiendo, y también permite un espacio para que usted pueda enseñarle más. Yo tengo a mi hija, la última, Aileen, ella es bien preguntona, y a mí me gusta que pregunte, porque cuando estamos estudiando, permite ir más allá, y a mí me guía. Justamente lo que les digo, saber cuánto estamos entendiendo. Entonces esta noche hemos estado reuniéndonos a repasar las notas de lo que vimos con el pastor Joel la semana anterior, de administradores de la vida. Entonces estábamos estudiando y ella pregunta, una pregunta que hace, dice, mami, si Adán pecó, ¿por qué entonces todos nacimos pecadores? Dice. Y yo, aquí está la oportunidad para explicar. Después otra noche me pregunta y me dice, ay, me olvidé lo que me preguntó. Creo que me preguntó Becky. Me olvidé. Me dice, mami, pero si yo ya soy justa, ya dice, ya no hay pecado en mí, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué me sigo portando mal y no puedo dejar de pecar? Dice, si ya soy de Cristo, tú me dices que he muerto al pecado, pero yo sigo pecando. ¿Por qué, mami? Dice, ¿por qué si ya soy de Cristo? Entonces, ¿sí ven? Entonces, cuando ellos preguntan, es una gran oportunidad para nosotros ahí, sí, ahora sí, vamos a explicar. Y les dirige a ustedes como papás, para ver ellos cómo están ellos entendiendo. Y ustedes van a ver cómo la palabra da fruto, y después hasta sus oraciones cambian, y ellos empiezan a orar y a decir, he muerto al pecado. Dicen, he muerto a la desobediencia, he muerto a la rebeldía. Señor, tomo la responsabilidad de Cristo, dice Aileen, para todas las mañanas levantarme y estudiar y ser diligente, dice, con la flauta, con mis estudios. Esa es la oración que ella hace todas las noches, y ella es consciente ya de que ella en sus fuerzas no puede ser diligente en sus estudios, pero cuando ella dice, en Cristo tengo el poder, ella sabe que ahí sí puede hacerlo, que ahí sí puede tocar la flauta, que ahí sí puede hacer todo, ella ya sabe. Entonces el niño va conociendo quién es. Por eso es tan importante, para mí es tan fundamental que aprendamos quiénes somos y enseñemos a nuestros hijos quiénes son. Ahí está el poder. ¿Quieren ver cambios? Es cumpliendo el llamado. Hemos sido llamados a ser como Cristo. Cumplamos el llamado y vamos a ver los cambios en nuestros hogares. Entonces, papitos, vamos a ser diligentes, escuchen las prédicas. En la próxima reunión, yo espero que muchos de ustedes
traigan sus apuntes, traigan sus testimonios, traigan sus inquietudes de cómo ha sido este tiempo de compartir con sus hijos la identidad, de enseñarles quiénes son. Si hay algo que no entienden, ustedes dicen, no sé qué hacer esto, no sé cómo hacer esto, estamos a las órdenes para servirles en lo que ustedes necesiten. Pregúntenlos ahí están los pastores listos para ayudarles. Entonces cuenten con la familia que tienen aquí, que estamos para apoyarles en esa tarea. Y otra cosa, pues, para ya terminar, en esta semana vamos a estar viendo el día de mañana, como les decíamos, estamos viendo la atención, estamos viendo un poquito más profundo y con mayor seguimiento que lo que hacemos en el Instituto de Niños. Entonces ustedes van a ver, los niños van a preparar como un tipo de materia. Ellos van a llevar en sus cuadernos imágenes y cosas así, pero van a llevar un cuadrito en donde ahí indica cómo ellos deben prestar atención. Entonces dice mirar a los ojos, sentarme y pararme derecho, y dice hacer la decisión de conscientemente controlar mis ojos, oídos, boca, manos y pies. Entonces ellos tienen que, con todo su ser, su cuerpo, prestar atención. Entonces, ¿cuál es su tarea, papitos? Durante toda la semana controlar que el niño, cuando ustedes le llaman, dejen lo que están haciendo y vengan donde ustedes. Normalmente el niño está, digamos que estoy aquí haciendo los deberes y ustedes le llaman, mande, y ustedes le dicen algo y él sigue. De ahí ustedes le dicen, ¿ya te fuiste? ¿A qué? ¿Qué cosa? ¿Les ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. El niño necesita dejar de hacer lo que está haciendo y concentrarse en el llamado que ustedes le hacen, porque si no, no es prestar atención. Entonces, controlen eso, controlen de que cuando ustedes le estén hablando, no se estén así moviendo, ¿no es cierto? Yo tengo la mala costumbre que no he aprendido a prestar atención correctamente. Cuando yo estoy sentada ahí, yo siempre estoy así, todo el tiempo estoy con mis piernas así moviendo. Y es algo que normalmente es, por ejemplo, cuando ahora me tocaba pasar, yo estaba así, porque estoy ansiosa, estoy nerviosa, algo me pasa. Y son cosas que necesitamos aprender a controlar porque en verdad distrae. Entonces, a eso se refiere con los pies que estén quietos, con las manos que no estén moviéndose por todo lado, sino que en verdad estemos atentos, los oídos, que estén escuchándonos de verdad. Porque a veces, no sé si les ha pasado, estamos conversando con alguien y escuchamos un ruido o alguien pasa y nosotros enseguida y nos distraemos, y son cosas que todo eso necesitamos controlar, y todo eso va a estar en esa hojita que va a ir el día de mañana, van a llevar sus niños. Entonces, papitos, vamos a hacerlo, controlen, vamos a ir poco a poco. Entonces la primera tarea es esta, vamos a ir con la atención que en nuestros hijos se ha formado este carácter de atención. Van a ustedes a estar pendientes, corrijan toda mala conducta, toda mala manera de prestar atención para que haya la correcta y siempre conscientes. Es Cristo en ti. Cristo es atento, por eso tú eres atento. En Cristo tienes el poder para ser atento. Tú eres atento como Cristo es atento. Repitiendo siempre eso, hasta que eso llegue a ser una convicción en el niño. Es algo que queda en su corazón, al quedar en su corazón va a ponerlo en práctica, ¿ya? Entonces eso sería todo por mi parte por ahora, así que ya saben la tarea, les voy a revisar la tarea,
Así como les voy a revisar a sus niños, les voy a revisar a ustedes, ¿sí? Así que ya saben, la próxima reunión, que es en octubre, ahí quiero ver a todos con sus apuntes y diciendo, miren, hice así y esto me pasó con mi hijo, que esas experiencias también nos retroalimentan a todos, ¿sí? Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Adrianita. Y de verdad es importante que nosotros entendamos esta responsabilidad y sobre todas las cosas, no nos dejará mentir el hecho de que cuántas veces nosotros queremos ahora como adultos hacer muchas cosas y se nos hace difícil. ¿Verdad que nos pasa eso? ¿Y cuántas veces nosotros hemos querido o hemos pensado que el poder para el cambio está en mi resolución, en mi decisión? Pero no es así. El poder para el cambio está solamente en la identificación con Cristo. Así que nosotros vamos a ser vencedores cuando nos identificamos con Cristo, el Cristo que está en nosotros. Y en la medida en que yo vivo esa realidad, yo también le voy a poder enseñar a mi niño, no eres tú el obediente, Cristo es el obediente en ti. Y por lo tanto tú vas a obedecer, tú vas a ser atento, tú vas a ser cordial. Cristo es amable, por lo tanto tú vas a mostrar amabilidad. Porque no eres tú, es Jesús en ti el que lo va a hacer. Entonces es un enfoque totalmente diferente a querer y exigirle a nuestros niños, tienes que hacer esto, tienes que portarte así, tienes que hacerlo de acá. ¿Cuántas veces nos desgastamos queriendo hacer eso? No, Cristo en ti es el que lo hace. Entonces, por esa razón tú vas a hacer lo que Él hace. Entonces, ahí está la clave, familia. Yo quiero que cada uno de nosotros reciba una hojita ahorita. Vamos a recibir, tenga ahí la hojita que ha recibido hasta el momento. Y vamos a recibir una hojita que tiene unas preguntas. Por favor, vamos a trabajar con eso unos minutos. Esta hojita es importante porque queremos conversar con usted y queremos saber desde usted, ¿no? De la fuente, usted mismo, ¿cómo está su entendimiento respecto a este trabajo y este llamado de levantar hijos para Dios? Y vamos a hacer grupos, ¿ya? Vamos a hacer grupos de 3, ¿ya? Grupos de tres padres, ¿ya? 3 padres, cuando hablo padres me refiero a hombres y mujeres, ¿ya? Sí, vamos a hacer 3, ya. Sí, de 3 para que no tomarnos mucho tiempo. Y vamos a discutir un ratito allí las preguntas. Vamos a conversar un momento y luego vamos a conversar nosotros. No se tome mucho tiempo, queremos tomarnos unos minutos y poder conversar. Esta hojita es importante que todos la llenen y todos la entreguen, ¿ya? No tiene que ser muy profundo en sus respuestas. Queremos una idea general de cómo está nuestro entendimiento respecto a esto, ¿ok? Y ojo, no es para criticarnos unos a otros, ¿ok? Es más bien con el fin de que podamos saber dónde estamos, ¿ok? A cada padre, por favor, Edison, Pamelita, le entregamos. A cada padre tiene que tener, papá, mamá, ambos tienen que tener una hojita de estas. No es una hoja por grupo, es una hoja por cada uno. Es más, cada uno tiene que entregar esta hojita al final, ¿ya? ¿Ok? Una hoja por persona. No a los chicos, a los hijos no. Una hoja para los papás, ¿sí? Para cada papá. No, también, sí, que cada uno llene. Ajá. Cada uno, sí, cada uno, por favor. Cada uno llena, cada uno. ¿Ok? Ok, conversemos unos minutitos allí en los grupos y luego vamos a conversar acá, ¿ya? Son 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 preguntas, ¿ok? Son preguntas de responder sí, no, y se puede explicar un poco más allí. Tenemos 2 hojitas más. Ok, vamos viendo entonces, familia. En el caso de las mamás, su esposo ha entendido y ha asumido el liderazgo de formar y enseñar el temor de Jehová por medio de las Escrituras en sus hijos. De manera general, ¿qué piensan acerca de esto? ¿Es un asunto, es un problema general el que a veces no están los dos involucrados en la formación de los chicos? ¿Se siente la carga como que es de uno más que de otro? Entenderíamos esto en el caso de personas solas, ¿no? Hablando físicamente, porque entendemos que ninguna mujer, aunque no tenga esposo, está sola, ¿no? ¿Verdad? Pero el no tener una figura física, ¿verdad? Se entiende en esos casos que uno tiene que asumirlo, ¿no? El que está. Pero ¿cómo está? ¿Cómo miden ustedes? ¿Es un problema general el que a veces los padres no están ambos involucrados? Porque creemos que es importante que ambos entiendan la importancia de este llamado. Y yo quisiera hacer una pregunta a los papás que están aquí, específicamente a los hombres. Ustedes, como las personas encargadas de salir a trabajar, que pasan todo el día fuera de casa, si ustedes se ponen a analizar, sería difícil para ustedes organizarse para tener este tiempo con sus hijos. Quisiera que alguno de los varones que están aquí que compartan cómo harían ustedes para organizarse a pesar de que todo el día están en el trabajo, vienen cansados, pero para ustedes llegar a casa y asumir esa responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Porque lo típico en nuestro país es el varón sale a trabajar, llega a casa, dice yo estoy cansado, váyanse, déjenme descansar. Y los niños salen corriendo, la esposa sale corriendo y él solo se acuesta a ver televisión, a descansar y se acabó. Pero a los papás que están aquí, ¿qué harían ustedes? O si es que alguien ya se ha organizado, ¿cómo lo hizo? Si pudiera compartirlo. Esa experiencia va a ayudar mucho. Yo salgo cuarto a las 5:45 más o menos. Y termino mi día de trabajo a las 7 de la noche, pero mi día de trabajo no termina a las 7 de la noche. Mi día de trabajo termina cuando hablamos con Abigail, cuando hablamos de Dios, cuando oramos. Ahí termina mi día. Entonces, si piensas que solo es el trabajo el que tienes que hacer, entonces tu día no ha terminado. Bueno, nosotros hemos organizado el tiempo, más que todo yo. Después de abrir los ojos, lo importante es ir al Señor. Una vez cuento este testimonio, yo estaba ya en mi cuarto levantado y orando, y Josué, mi hijo varón, pasó y me vio y ¡pac!, se fue al baño. Entonces yo me quedé así, ¿no? Y enseguida el Espíritu me dijo, así nos sentimos nosotros cuando no vamos primero a saludar a nuestro Padre. Entonces desde ese día le dije, a ver, primero es lo primero. Vamos a ir a hablar con nuestro Señor. Entonces ahora nosotros, ellos ya saben que después de despertarse tenemos nuestro devocional. Justamente empezamos a ver los 49 mandamientos y estamos estudiando cada uno cada día. Entonces después de eso, ahí sí, como dijo Johnny, nuestro día comienza. Una reflexión importante de esto que han dicho Johnny y Damián es que el día, bueno, en el caso de Damián, el día comienza con la enseñanza. O sea, su día incluye estar tiempo con sus hijos. Johnny nos dice, su día no termina con el trabajo, su día termina después de haber
estado con sus hijos en la palabra de Dios. Entonces creo que es algo muy importante, no es un tema de qué entiendo que es mi trabajo. Mi trabajo es solamente venir y proveer un pan físico, o mi trabajo también incluye proveer el pan espiritual, que es mucho más importante y que va a definir la vida de nuestros hijos a futuro. La siguiente pregunta dice, ¿tienen diariamente un tiempo para sentarse con sus hijos y enseñarles la palabra del Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí ya estamos teniendo este tiempo con nuestros hijos? Y si nos pueden compartir cómo es este tiempo con ellos, cómo han organizado ustedes este tiempo. Tal vez alguien quiere compartir, hermano Neptalí. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Más que compartir, yo tengo una pregunta. En mi caso, por ejemplo, yo tengo ya una hija, se puede decir que el día lo tiene copado. Llega a 7 de la noche a la casa, se encierra con su estudio, termina 10, 11. Normalmente antes que ella trabaje, solo estudiaba. Lo hacíamos una o dos veces a la semana. Teníamos el devocional que era los miércoles y los sábados, porque eran los días casi que no veníamos a la iglesia. O sea, habíamos dispuesto esos 2 días para hacer eso. Pero ahora como mi hija trabaja y estudia, se nos complica. O sea, lo hacemos con Antonio y mi esposa. Les soy sincero, no lo hacemos todos los días. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo los 4 juntos? O sea, porque en la mañana ya nos levantamos 5 de la mañana, él corre de un lado, corre de otro lado, yo tengo que ir a dejar a uno al colegio y a mi hija al trabajo, o sea, se me dificulta. Y, o sea, ¿cómo hacerlo? ¿Estará bien si lo hago un día a la semana o los 4 juntos? O sea, ¿cómo? Porque eso es lo que a veces tenemos, a veces conflictos en la casa, porque yo los llamo, hacemos, o sea, hoy día vamos a hacer, pero Ingrid dice, no puedo, tengo que hacer deberes, o está conectada en el teléfono, en las clases, está siguiendo un curso de inglés, la universidad, y a veces nos frustramos los 4 que no estamos juntos. O sea, esa es mi pregunta, ¿cómo hacerlo? Bueno, en mi caso también he pasado por esa situación, pero lo que hemos conversado y decidido es que ese tiempo es primordial. Yo sé que tienen tareas, tienen cosas que hacer, pero cuando nosotros damos la prioridad al Señor, a quien merece, pues mucho fruto va a tener lo que hagamos después. Yo creo que incluso el tiempo se va a multiplicar, y lo que Ingrid hacía en 4 horas, incluso creo que cuando dedique al Señor lo hará en 3, porque el Señor vamos a ver el fruto de eso. El Señor es fiel y Él obra en estas circunstancias. Creo que primero es lo primero. Amén. Gloria a Dios. Sí, yo quisiera aportar también un poco allí. Yo testifiqué de que ciertamente quien lo hizo de una manera más formal fue él, y lo hizo de una manera bastante Creativa, perseverante, sistemática, ¿no? Pero bueno, nadie me preguntó cuál fue mi función en la formación, en la crianza de mis hijos. Bueno, yo lo hacía de manera informal, yo lo hacía en el diario. Y yo les citaba versículos a ellos para corregirlos. Incluso él siempre se acuerda de uno que yo usaba mucho. Es el que tiene que ver con la vara. Y yo decía, a ver, ¿qué dice el Señor con respecto a los niños desobedientes? ¿Para quién se ha hecho la vara? ¿Ah? Bueno, yo usaba mucho ese texto cuando ellos no querían obedecer, por supuesto, sobre cosas que eran básicas en casa. Entonces, yo lo hacía de manera informal o los animaba, ¿verdad? Siempre estaba corrigiendo con la palabra, los disciplinaba porque yo era la que pasaba todo el día con ellos. Y eso, hermanos, dio resultados, porque hoy vemos el fruto. Entonces, incluso textos que nosotros pudimos haber mencionado,
ellos lo sabían y me lo repetían, todo versículo que yo les decía, incluso me lo corregían cuando yo no lo decía, no lo citaba bien. Pero hermanos, yo trataba también de ver, y no sé si Dieguito se acuerda de eso, cuando nosotros vivimos, lo que a mí más claro tengo en mi memoria es cuando vivimos por Mol del Río. Entonces yo cogía los sábados, un día a la semana, y yo cogía un texto, hermanos, no lo hacía de manera sistemática, era lo que en ese momento yo había meditado en la mañana y luego lo compartía con ellos. Y cogíamos los sábados y nos sentábamos alrededor de la mesa de desayuno y ahí compartía la palabra. Entonces todo eso, hermanos, yo traté de hacerlo casi siempre, casi todos los sábados, los domingos imposible, porque pasábamos más en la iglesia como ahora, ¿verdad? Y durante el transcurso de la semana, pues sí los tenía y los corregía. Ahora, en el caso de Neptalí, no, yo creo que Ingrid ya tiene su formación, ella tiene ya un carácter y yo creo que ella es lo suficientemente madura como para tomar y tener su tiempo, ¿verdad? O sea, tener un tiempo donde ella pues sea edificada y donde ella reciba del Señor. Si no se puede hacer, yo creo que Dios no nos llama a sacrificio ni tampoco a culparnos por lo que no podemos hacer, dado que, hermanos, lamentablemente el día tiene 24 horas y también necesitamos descansar. Entonces, no se sientan culpables porque en un momento dado ustedes no puedan cumplir. Dios mira la intención del corazón. Ahora, con Toñito, ciertamente que está en un proceso de formación, de formar carácter, yo creo que esa es su mayor responsabilidad ahora. Entonces, deslíndense de alguna manera de eso, de que me siento culpable porque no lo podemos hacer. No, pero si pueden sacar, claro, los 4, exactamente, los 4. Pero si hay un día a la semana, hermanos, sáquenlo porque es bueno. Es bueno que ustedes levanten un altar como familia y puedan compartir de todo lo que Dios les da. Recuerde que hemos aprendido, hermanos, que somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Y como colaboradores de Dios, pues vamos a hacerlo de la manera más eficiente en lo que depende de nosotros, pero también, hermanos, sin culparnos porque no lo pudimos hacer. Entonces, creo yo, hermanos, que la respuesta está, háganlo cuando se puede, cuando no, pues gloria a Dios, igual, ella ya es lo suficientemente madura como para hacerlo. Sí, nosotros tenemos que, no tenemos que meternos o encasillarnos religiosamente en un horario o que estemos todos juntos. Yo creo que en todo momento es una oportunidad. Por ejemplo, cuando ellos estaban pequeños, yo cogía la oportunidad de que yo les preparaba el desayuno y en el desayuno compartíamos la mesa y hablábamos de las cosas de Dios. Les enseñábamos pasajes bíblicos, todo, ¿no? Y si usted va en el carro con su hijo, es una oportunidad para poder compartir también la palabra y enseñarle. Entonces, no solamente espere que tenerlos todos juntos o que estén toda la familia juntas para hacer un devocional, no. Es porque sabemos, cada uno tiene sus actividades. Ellos eran bien ocupados. Mire que, Diego, ellos estudiaban en el bilingüe y estudiaban en el conservatorio. Y entonces ellos no tenían tiempo. En Guayaquil yo trabajaba todo el día, pero aprovechaba las mañanas para poderles darle la palabra, enseñarles y darles el consejo bíblico, el devocional. Entonces, no nos encasillemos solamente que tiene que ser. Y la mesa es un buen lugar para poder compartir. En la mesa, cuando se sientan a comer, hermano, es una buena oportunidad para que usted pueda soltar una palabra de bendición, ministrarles la palabra, enseñarles cualquier cosa. Entonces, no solamente tiene que ser, tenemos que estar los 4 juntos y tenemos que estar ahí. No, hermanos, todo tiempo es buen tiempo para poder ministrar el corazón de nuestros hijos. Y por ejemplo, ahora, nosotros, bueno, cada uno tiene su devocional, por supuesto, ¿no? O sea, pero cuando se requiere unirnos, hermanos, ya sea para orar o a veces estamos en la mesa, compartimos de temas bíblicos, incluso temas un poco complejos. A veces nos ponemos entre los 3 a conversar. No lo hacemos así como, porque ya Diego ya es un hombre que ha formado su carácter. Entonces nosotros ya no necesitamos mayormente así estar como pendientes de él, ya no, gracias a Dios, ya él tiene su disciplina, ¿no? Y nosotros, lo que sí, hermanos, cuando nos sentamos a la mesa, que es el tiempo que mayormente podemos compartir, siempre tratamos temas de la palabra, temas que nos edifiquen mutuamente, interrogantes que podamos tener y bueno, y así nos estamos edificando informalmente en la mesa. Amén.
Quiero puntualizar dos cosas, familia. A ver, los chicos que ya tienen edad grande, hablemos, chicos que son adultos ya. Ellos, lo que vamos a hacer ahorita es cosechar lo que se sembró en ellos. ¿Ok? O sea, no vamos nosotros, por la gracia del Señor, Dios nos puede dar la oportunidad de seguir influyendo en ellos. Pero recuerde que ya ellos ahorita deben estar dando fruto de lo que se sembró en ellos. Aprovechemos las oportunidades. Va a ser más difícil, va a ser más complicado cuando ellos son adultos en querer cambiar un hábito que ellos no aprendieron de pequeños. Ahora, segunda cosa que yo quiero puntualizar, importante. Si bien es cierto, no importa el espacio, pero esto aquí no podemos tampoco tomarlo, escúcheme familia, deportivamente. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos puntualizar es que es necesario tener espacios. Es necesario tener tiempos. El niño, la única manera como va a formar un hábito es por la constancia. Si usted coge, esta semana hacemos un devocional, pero de aquí esperamos la próxima para hacer el siguiente devocional con un niño, con un adolescente, ese niño no va a formar el hábito. Es así de sencillo. Sí, es cierto, a veces tenemos que improvisar espacios, el carro, el desayunador, pero escúcheme, tiene que haber persistencia. Tiene que haber una disciplina en lo que hacemos. Tiene que haber diario, y eso sí, con los niños y jóvenes tiene que ser diario. Porque caso contrario, ellos no aprenderán que esto es como el pan físico que comemos. Todos los días lo requerimos. Entonces sí, haga el espacio que usted quiere. Damián lo hace en la mañana, Johnny lo hace en la noche. Algunos de ustedes podrán coger el espacio del almuerzo, pero el punto de fondo aquí es, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo consistentemente todo el tiempo. Tiene que ser una disciplina, porque así es la única manera como nuestros niños y jóvenes van a entender su dependencia del Señor. ¿Está esto claro, familia? Entonces sí, por eso la pregunta no es, ¿usted lo hace antes de acostarse? ¿Usted lo hace al levantarse? No, la pregunta es, ¿dedican el tiempo diariamente con sus niños y jóvenes, hablando de los adolescentes? Jóvenes adultos, ellos, si se sembró, ellos van a tener que dar ese fruto. ¿De acuerdo? Y aprovechemos, si tenemos todavía la oportunidad de influir en ellos, influenciemos. Pero estamos hablando de nuestros niños y jóvenes y específicamente nuestros jóvenes que están en la escuela hasta los 17 años. Pero siempre tenemos que tener que compartir con ellos. Tampoco es que vamos a coger y ya, lo que se me ocurre ahorita les voy a compartir. No va a funcionar tampoco así. Yo le digo una cosa, mis papás han hablado de cómo ellos acomodaron el tiempo para hacerlo. Mi papá en las mañanas el desayuno, mi mamá todo el tiempo. Pero yo una cosa le digo, todos los versículos bíblicos, hasta como por la edad de 25 años, toda la palabra que yo me sabía, la aprendí por repetición de ellos. En otras palabras, ellos tenían que compartir. Entonces nosotros como padres tenemos que tener que compartir con ellos. ¿Ok? No es que voy a hablar aquí a unas palabras bonitas simplemente. No. Yo tengo que tener que compartir. Y para eso, ¿qué necesitamos, familia? Necesitamos tener los recursos. Les vamos a enviar los mensajes acerca de la justificación y la salvación, porque es algo fundamental, es el fundamento de nuestra fe. Yo tengo que tener la palabra y esa palabra la voy a compartir con mis hijos. Porque no se trata solamente de hacer una oración. Se trata de que ellos guarden la palabra en sus corazones. Ese es el llamado que nos hace el Señor. No sé, Adriana, ¿quiere acotar algo aquí? Yo solo quería acotar que todo va a depender de cuánto es esto para nosotros una prioridad. Eso es claro. Cuánto nosotros estamos rendidos ante el Señor y yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que tú seas el primero en mi hogar. Yo quiero que tú seas el primero en mi vida. Yo quiero que tú seas el centro de mi familia, de mi casa. Cuando yo tomo esa decisión en mi casa de que Cristo sea el centro, para mí, yo creo que el Señor incluso va a alinear
el hecho de que no hay tiempo por causa del trabajo. El Señor va a darles el tiempo a pesar de todo el trabajo que tengan. El Señor va a alinear. Todo depende de cuánto yo quiera hacer al Señor el centro de mi hogar. Y yo por eso le decía yo al hermano Nefta, él se va a encargar de alinear. Yo sé que él tiene ya una joven con carácter, pero yo creo que aunque tenga esa joven con carácter, él necesita reunirse una vez a la semana para ver cómo esta chica en carácter, si está de verdad en carácter y cómo está haciendo su relación con el Señor. Porque él podrá ir a dejarla en el trabajo y en el trabajo quizás hablen de cómo está ella, de cosas así. Pero cuando se sienta a estudiar con ella la palabra de Dios, va a ver dónde está su corazón con el Señor. Por eso yo creo que es indispensable que por lo menos una vez a la semana se reúnan toda la familia, todos, porque ahí van a poder ver cómo están todos. El Señor trabaja en esa unidad en familia. Amén. Una vez a la semana con los grandes, o sea, con todos, donde estén todos, pero consistentemente y diariamente con los pequeños. Ese es el mensaje que le estamos dando. Los grandes tendrá que ser así. Vamos a encontrar un horario, vamos a cuadrarnos, pero con los pequeños tiene que ser esto consistente, diariamente. ¿Ok? Hay otras preguntas más allí. ¿Ha guiado a sus hijos a buscar la salvación? Esa es una pregunta también que nos va a ayudar. Yelitza. Ya, pastor, sí saben que tengo un hijo que ustedes no conocen, ¿sí? Él tiene 19 años y él trabaja y casi nunca nos vemos. A veces llega muy tarde y yo estoy dormida. Lo espero, pero me vence el sueño y no nos vemos. Y él me dice que el único día libre que él tiene son los domingos y tampoco nos podemos ver porque yo estoy acá. Y llego a la hora que ya él se ha ido al fútbol. También me dice que yo me la paso en la iglesia y nunca estoy para él, para acompañarlo al fútbol, etcétera. ¿Qué consejo me da, pastor? Ya que él no fue instruido, porque sí le comenté que él lo crió mi mamá. Él está conmigo desde que yo estoy en Ecuador, 4 años. Y me ha costado ganármelo. Ajá. Comprendo No sé. muy bien, sí. Sí, no, y el caso tuyo y Yelitza es un caso que se va a repetir entre jóvenes que de niños no fueron instruidos y entrenados. Allí, a ver, uno tiene que ser sabio para discernir cuándo es realmente un sentir y cuándo también es manipulación, ¿no? Porque en este caso un joven que no está buscando al Señor, que no tiene como prioridad agradar al Señor, puede usar esa circunstancia para manipular y decirte, no, pues o sea, tú no me dedicas tiempo, tú y esto y lo otro, ¿no? Pero sí tengo tiempo para irme al fútbol. O sea, sí tengo tiempo para mis distracciones. Entonces, ahí es donde uno tiene que discernir y aprovechar, mi consejo, aprovechar toda oportunidad que tú tengas para influenciar en él, las oportunidades que Dios te da. ¿Es fácil el trabajo con él como sería con un niño más pequeño? En lo absoluto que no. No es fácil. ¿Sí? Es una dependencia del Señor. Ahí es también reconocer con nuestros hijos los errores que cometimos. ¿Sí? Y Dios va a mostrar gracia en esa humildad, en esa humillación, ¿no? ¿Sí? Aprovechar las oportunidades que tengas. No sé si alguien más quiere darle un consejo a Yelitza respecto a esto. Bueno, la obra quien la hace es Cristo. Y pues clamarle que el Señor ponga en el corazón de él el deleite por conocerle a él, que primeramente si la salvación llegó o no a él, si es que no es así, pues clamar al Señor y que el Señor obre en su corazón y usted declarar y verle a él como un hijo que se deleita y quizás atrás en silencio orar sin que él escuche. Tú te deleitas en el Señor, tú amas al Señor, bendecirlo de esa manera para que su corazón se incline, ¿no? Que el Señor obre en esa situación. Bueno, mi consejo, Yelitza, aparte de lo primero es la oración, ¿no? Por supuesto, yo creo que usted está orando. Debe haber orado ya por su hijo, porque usted como madre, mejor que nadie, puede
conocer la vida de él, que una vida sin Dios realmente no tiene propósito. Y sí, después de la oración yo creo que usted debería llegar a sentarse y tener un diálogo honesto y sincero con él. Un diálogo honesto y sincero donde ustedes puedan llegar a acuerdos saludables. Y dependiendo de ese diálogo, pues la puerta, puede quedar abierta para que él también, se dé un tiempo para él mismo y que se dé la oportunidad a él mismo. Porque todo podemos llegar a conclusiones y acuerdos a través de un diálogo, a través de una conversación. Creo que es lo más indicado en este caso, ¿no? Y lo que yo puedo decirle, hermana, es que él está en su casa y usted es la autoridad en su casa. Y por ende usted tiene que hablar con él, tener una conversación frontal con él y decirle que la casa tiene reglas. Entonces, si él no quiere saber nada de Dios, pues entonces que definir. Entonces usted tiene, como madre, tiene toda la autoridad delegada por Dios para que usted ponga en su casa. Queremos entonces las hojitas, por favor, se las entreguen a Pamela, Edison, por favor, las hojitas estas de aquí. La de las preguntas, ¿ok? La de las preguntas, ¿ok? Por favor, queremos cerrar esta parte, queremos cerrar y yo quiero, con su atención, para ir poder cerrando esta jornada hoy, ¿cómo nos conectamos para trabajar como un equipo para Dios? Yo quiero hablar aquí específico del trabajo que vamos a hacer juntos. Diga conmigo esta palabra, conexión. Conectarnos. ¿Conectarnos con quién? Usted y nosotros tenemos que conectarnos. Hermano querido, hermana querida, y yo quiero dejarle las 3 Cs de la conexión. Conexión empieza con C y yo quiero dejarle 3 palabras claves para conectarnos. ¿Cómo nos conectamos en este trabajo? Apenas estamos empezando este programa que arrancamos el sábado anterior. ¿Cómo nos conectamos? Primera cosa clave, comunicación. Diga comunicación. Comunicación. Comuniquémonos, familia. Comuniquemos toda inquietud, toda incidencia. Estamos nosotros. Yo quiero, por favor, aquí adelante tengo a los profesores de algunos de los instrumentos y profesores de las clases, Rebequita, José, Luis, Juan Pablo, David. Hermanos, estamos para servirles. Pónganse de pie, chicos. Estamos para servirles. Edison, que está allá atrás. Génesis, está allá atrás. Juan Andrés, que está allá atrás también. Nuestra hermana Adriana, los pastores. Estamos para servirles. Mis hermanos, tenemos que trabajar juntos en equipo. Cuando tenga dificultad alguna en la misión con sus hijos, comuniquémonos y así vamos a poder ayudarnos, vamos a poder apoyarnos. Esa es la clave. Comunicación, gracias chicos. Atendamos por favor a los mensajes de texto que se envían. Hemos hecho los grupos, por favor, póngale atención. Hay grupos creados en WhatsApp donde se comunicarán todos los asuntos relacionados con la escuela. Por favor, ahí están los coordinadores, ahí están los profesores. Por favor, no publiquemos otro tipo de mensajes que no tienen que ver en específico con el trabajo. Los grupos inicialmente los hemos cerrado, no todos pueden publicar. ¿Por qué? Porque tenemos esta experiencia de que hacemos un grupo de WhatsApp y comienzan a llegar cadenas de mensajes, versículos, imágenes bonitas. Y miren, los grupos no son para eso. Estos grupos son creados para un propósito específico, comunicarnos con todo lo que tiene que ver con el trabajo de la escuela. Así que queremos animarle, por favor comuniquémonos, aquí estamos, vamos a compartir también en los grupos los números, los contactos de todos los profesores, de todo el equipo, para que podamos estar en comunicación continua. La primera C es la C de comunicación, conozcamos al equipo que está colaborando. Segunda C, compromiso, compromiso. Recuerde, necesitamos asistir fielmente a las convocatorias. Puntualidad en la llegada de sus hijos a cada jornada formativa. Necesitamos ser puntuales. No, por favor, hermano querido, no puede tomar usted esto deportivamente. Tenemos que ser puntuales. Y también nuestros hijos tienen que llegar a las clases de forma puntual.
Yo quiero apelar a la responsabilidad también en informarnos qué está pasando con nuestros hijos. Adrianita nos ha explicado el cuadro de control, lo que vamos a estar trabajando, la atención. Por favor, apersonémonos, somos un equipo. Recuerde, conectarnos, equipo, comunicación, compromiso, responsabilidad. Este es un trabajo suyo donde nosotros nos estamos metiendo de ladito para hacer un apoyo, porque es el trabajo de los padres, como hemos aprendido. El respeto también, por favor, inculque el respeto, y el respeto no solamente tiene que ver con honra, el respeto tiene que ver con ser puntuales, con cumplir con las tareas, cumplir con los horarios. La tercera C que quiero dejarle es la C de confianza. Comunicación, compromiso y confianza. ¿Confiar en quién? En el Señor y su palabra. Confiar en que Dios nos ha dado esta tarea y que vamos a ser responsables en la tarea que Él nos ha puesto. Confiar de que cada una de las personas que forman parte de esta misión anhela glorificar a Dios. Mire, mi hermano querido, no estamos cobrando un centavo. ¿Sabe por qué? Porque confiamos en que Dios nos ha llamado a esta misión. Por lo tanto, estamos constantemente escuchando qué Dios nos dice para dejarnos guiar y emprender todas las acciones necesarias que Dios nos demande para la escuela. Este programa, quiero cerrar con esto, tiene un alto costo de recursos económicos y de tiempo. Cada profesor dedica su tiempo, el tiempo vale. Cada recurso, todas las cosas que se entregan tienen un costo. El hecho de que sea gratuito en este momento no significa que lo voy a tomar irresponsablemente. Y eso yo quiero dejarle en su corazón. Demanda esto que todos nos comprometamos. Yo quiero cerrar con esta indicación general. Cuando un padre no está mostrando el compromiso de esta tarea, vamos a considerar remover al niño de las clases. Así de sencillo. Si hay un padre que no está cumpliendo, simplemente nosotros no vamos a pasar tiempo discutiendo y dando tras oportunidad para que se cumpla y se comprometa. No, vamos a remover al niño de las clases. ¿Por qué razón? Porque este trabajo no funciona sin compromiso y sin el trabajo responsable de los padres en esta misión. Así que por favor sea diligente en enviar a sus chicos a la formación espiritual, a la formación musical. Entre semana tienen práctica, el sábado tienen la teoría y en la tarde al servicio. Por favor, tenemos que ser responsables en esta tarea. Asimismo, cada sábado a las 11 dentro de las aulas los niños tendrán un receso de 10 minutos, de 11 de la mañana a 11:10. Los padres podrían enviar un pequeño refrigerio a sus niños para que participen, pero no se permitirá que los niños salgan del edificio para ningún tipo de compra afuera. Los niños entran aquí, los niños no pueden salir del edificio. La puerta va a estar cerrada hasta la hora en que termina la jornada de la mañana. Por eso es importante, si usted quiere, enviarle a su niño un refrigerio para participar 10 minutos, de 11 a 11:10. ¿Ok? Entonces eso queremos dejarlo claro y también abierto por si algún padre desea hacerlo así. En el mes de diciembre, el coro y la orquesta Jalel, que es la jornada de la tarde, se presentarán en la celebración de los 10 años de Jalel. Esto requiere que nuestros hijos ensayen las canciones desde la casa. Cada sábado de tarde ellos llevan trabajo para ensayar, para practicar, para las canciones, los audios de las canciones que ellos tienen que aprenderse y memorizar para cantar. Entonces, es necesario que estemos apersonados de sus ensayos. Asimismo, en la próxima jornada que tendremos juntos de aquí en 3 semanas, que nos volveremos a ver con los padres, uno de los puntos finales a tratarse será el tema de cómo nos vamos a organizar para esa presentación en el mes de diciembre. Vamos a hablar detalles del uniforme y otros detalles de esa presentación. Y quiero terminar diciendo, estimulemos a nuestros hijos a cumplir con las tareas asignadas. Ayudémosle en la memorización de los textos bíblicos. Cada semana ellos llevan textos bíblicos. Ayudémosles a memorizar los textos bíblicos, desde los más pequeños, desde los que tienen 6 años hasta los que tienen 17, todos estamos memorizando. Pregúntele, a ver, ¿qué vamos a memorizar? Tómele la lección. A ver, dime, ¿qué memorizaste de la palabra? Entonces, estar pendientes de que tengan todos los materiales necesarios y sus respectivos instrumentos. Amén.
Estamos con todo el corazón nosotros por esto, creemos que Dios nos ha llamado a esto, creemos que esto es nuestra razón de ser como iglesia, ser un apoyo al cuerpo para levantar hijos para Dios. Sí, hay muchas cosas que podríamos estar haciendo, tareas y responsabilidades, pero sabemos que a esto Dios nos ha llamado, ser un apoyo para usted en esta tarea. Así que aproveche estos recursos, aprovéchelos al máximo, póngase diligente en esto y entonces, mi hermano amado, vamos a ver y vamos a cosechar los frutos. ¿Requiere esfuerzo? Sí. ¿Sacrificio? Sí, pero cosecharemos con regocijo si somos diligentes en esta tarea. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo quiero cerrar orando con ustedes por la provisión de instrumentos musicales. Hay muchos chicos que aún no tienen sus instrumentos musicales. Y yo quisiera que hoy tomemos la provisión del cielo para los instrumentos que necesitan nuestros hijos. Mira, hermano, le comento, en 10 años que lleva Jalel hemos visto milagros de Dios, proveyendo, moviendo corazones, y eso no ha sido un obstáculo. Cada niño que ha formado parte de la orquesta Jalel, Dios ha provisto sobrenaturalmente los instrumentos. Así que, si usted le preocupa este tema del instrumento, hoy vamos a confiar al Señor y vamos a confiar que Él es fiel y que Él tiene toda provisión. ¿Lo cree usted? ¿Cree que el Señor tiene toda provisión? Amén. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor? Padre, aquí estamos. Señor, gracias por habernos traído esta jornada, Señor. Gracias por habernos movido en el corazón, Señor. Y ahora, Padre, llevamos este desafío a nuestras casas, con nuestros hijos, para levantarlos en tu temor. Señor, vamos a hacer una prioridad de sembrar tu palabra en el corazón de ellos. Señor, queremos dejar de lado, Señor, otras prioridades. Sí, es cierto, necesitamos hacer muchas cosas, pero Señor, no hay trabajo que tú pagues mejor que el de levantar hijos para Dios. Tú le dijiste, Señor Dios, Señor, a Jocabed, la madre de Moisés, críame este hijo y yo te lo pagaré. Padre, y eso creemos, Señor, que si nosotros criamos hijos, no para el mundo, no para ni siquiera para nosotros, criamos hijos para ti, tú nos pagarás bien y nos pagarás con creces, con ganancias y con intereses. Y no porque estamos buscando esa ganancia para nosotros simplemente, Señor, porque queremos que tú ganes, queremos que tu reino gane, queremos que mañana, Padre, tu palabra corra a través de siervos, hombres, mujeres, Señor Dios, que nosotros habremos formado desde el seno de nuestros hogares. Padre, oramos por las mujeres que no tienen un esposo o los padres que no tienen una esposa, Señor. Oramos, Padre, para que, Señor, ellos crean, tú eres el que está con nosotros y tú eres el que nos respalda en esta tarea. Oramos también por los hogares, Padre, y te damos gracias donde está el esposo y la esposa, donde ambos están asumiendo este llamado. Padre, fortalece a tu cuerpo, fortalece a los padres para esta labor en diligencia. Ahora mismo, Señor, extendemos el brazo y tomamos los recursos de la gracia. Señor, extendemos el brazo y tomamos la provisión para los instrumentos, para los teclados, violines, Señor, guitarras, bajo, batería, Señor, Padre, cello, todo lo que necesitamos, Padre celestial, recursos, Padre, todo lo que se requiere, Padre, para nuestros hijos, los tomamos, Señor, tomamos el instrumento, Padre, y te damos gracia, porque no es para nosotros, no es para nuestra gloria, Señor, es para que tú ganes con nuestros hijos, es para que tú seas exaltado, Señor, a través de la vida de nuestros hijos. No queremos criar hijos para el mundo, queremos criar hijos para ti. Te agradecemos, Señor Jesús, y te damos gracias. Hecho está, Padre, porque tú lo hiciste posible por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en tu nombre, amado Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Amén. Preguntas, inquietudes, por favor, recuerde, estamos a la orden. Mañana tenemos la siguiente jornada con sus hijos y no se olvide mirar el calendario que recibió. Ahí están todas las tareas. La próxima reunión que tenemos con los padres es el 14 de octubre. Viernes 14 de octubre nos reunimos nuevamente, papás, acá. Dios nos bendice. Dios está con nosotros. Amén. Salude a sus hermanos.